Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Vamos a esperar que los hermanos se conecten a esta hora. Doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por este momento tan especial. Amén. Es un momento bien especial porque vamos a hablar de algo bien interesante, que es la palabra de Dios, que es viva, eficaz en nuestras vidas. Y es que por la palabra de Dios es que nosotros estamos aquí, y por ese sacrificio maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo, es que nosotros estamos aquí. Vamos a esperar que unos hermanos se conecten para comenzar hablando de algo bien importante en la vida del cristiano, en la vida, en nuestro diario vivir. Hay cosas que a veces no nos damos cuenta que están sucediendo, pero la palabra de Dios es que los exhorta a nosotros. Amén. A esta hora, pues, nosotros pertenecemos a la iglesia Monte de Oración APG. Y pues, estamos, vamos a tener una palabra bien hermosa, y sé que va a ayudar mucho a nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. Aleluya. Sabemos que día con día nosotros, como hijos de Dios, tenemos que esforzarlos. Día con día tenemos que nosotros pedirle a nuestro Padre Celestial que los ayude en todo, porque nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Sin Él, a donde estuviéramos, pero por ese amor inmenso es que nosotros estamos aquí. Estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Como le decía, pertenecemos a la iglesia Monte de Oración, y doy gracias a la pastora, a los pastores David González y la pastora Bernice, que me dan esta oportunidad de traer una palabra maravillosa. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar con lo que estamos, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que es eficaz en nuestras vidas. Vamos a comenzar a hablando de algo bien interesante. Primeramente le doy la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros en nuestras vidas, que Él es el que los ayuda a nosotros en todo lo que hacemos. Él es el que los ayuda en todo. Amén. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. A lo mejor en el transcurso de la predicación se conecta alguien más, pero es ok. Vamos a comenzar en Santiago 1:6. Vamos a hablar de algo bien hermoso. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:6, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Y dice el 7, no penséis pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a hablar del doble ánimo, y el tema es cómo vencer el doble ánimo. Amén. Pero antes de comenzar de hablar de doble ánimo, el apóstol Santiago comienza hablando
de la fe y la duda. Son dos cosas bien opuestas, la fe y la duda. Y comienza diciendo en el 6, pero pida con fe. ¿Qué es lo que los caracteriza a nosotros como hijos de Dios? O en qué los diferenciamos nosotros de los hijos de Dios a los que no han conocido a Dios? Es que todo es por fe. Nosotros estamos aquí por fe. ¿Por qué por fe? Porque nosotros no hemos visto el rostro de nuestro Señor, pero sí lo hemos visto en nuestras vidas, sí lo hemos visto en las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y el apóstol Santiago dice, pida con fe, no dudando. Ok, si yo oro, si yo le pido a mi Padre, todo tiene que ser con fe, porque si hay un poquito de duda, ahí es el problema. Por eso dice en el 7, dice, no penséis pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si alguien tiene duda, que se le ocurra por la mente que va a recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque todo es por fe. Y al final, y en el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok. Y aquí es donde entra el mensaje. ¿Cómo vencer el doble ánimo? Hay un porcentaje bien grande en el cuerpo de Cristo, en la vida del cristiano, que está ese espíritu ahí, pero es un enemigo silencioso. Es un enemigo de que los cristianos a veces ni cuenta se dan que lo tienen. ¿Por qué? Porque el doble ánimo es un espíritu que lo desconecta de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el doble ánimo es cuando ahora quiero orar y mañana no quiero orar. Hoy quiero estudiar la palabra de Dios y mañana no la estudio. Oro una semana y otra semana no oro. Y por eso dice la palabra de Dios que es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Y cuando dice inconstante en todos sus caminos, es que primeramente el doble ánimo los afecta en la vida espiritual y el doble ánimo los afecta también en la vida circular o en la vida natural que podamos tener nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el doble ánimo no los deja alcanzar nada. Y es un enemigo bien silencioso, y a veces los cristianos no se dan cuenta que hay ese espíritu allí. Pero ahora le vamos a descubrir las altimañas a Satanás. Hoy vamos a ver cómo vamos a vencer ese espíritu perverso que está afectando a muchos cristianos. ¿Por qué? El doble ánimo, el cristiano que es de doble ánimo es como el ascensor, es como el elevador, que ahora está arriba, ahora está abajo, ahora está arriba y ahora está abajo. Y por eso dice el apóstol Santiago que ni se le ocurra que una persona de doble ánimo va a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la persona de doble ánimo siempre va a tener problemas. Siempre le va a buscar problemas, siempre va a poner peros para hacer algo para Dios, siempre va a poner excusas para hacer algo para Dios. Solo dice, la persona de doble ánimo dice, pues ahora no siento orar. La persona de doble ánimo dice, ahora no siento estudiar la palabra de Dios. Pero esto no es por sentir. A veces sí vamos a tener ese anhelo de buscar la palabra de Dios y a veces no lo vamos a sentir, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida en nuestras vidas. La palabra de Dios es el que los exhorta, los ayuda a nosotros cómo tenemos que caminar en este camino. Pero ¿a dónde está el doble ánimo en la vida de un cristiano? El doble ánimo no está en sus manos. El doble ánimo no está en sus ojos. El doble ánimo no está en sus pies. El doble ánimo radica
en el corazón. Porque lo que hay en el corazón es lo que nosotros reflejamos. De lo que hay aquí es lo que yo reflejo. Entonces, y si el doble ánimo está en el corazón, ¿qué es lo que me va a limpiar a mí? ¿Qué es lo que me va a limpiar a mí para sacar ese espíritu que no me deja avanzar? Primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que los limpia a nosotros. La palabra de Dios es la que los enseña a nosotros si estamos caminando bien, si estamos caminando mal o estamos caminando bien. Ella es la que los va enseñando a nosotros para que nuestro corazón sea limpio. Y aquí mismo en Santiago 4:8 lo revela a nosotros a dónde está el doble ánimo. ¿En qué radica el doble ánimo? ¿A dónde está el doble ánimo? Y dice en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y dice, y vosotros, aquí lo está hablando a nosotros. Y vosotros, los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Entonces ahí está el problema. Si yo no tengo un corazón limpio, si mi corazón no está limpio, entonces yo voy a tener problemas siempre con ese espíritu. ¿Por qué? Porque eso viene de adentro. Ahora bien, como dije, ¿qué es lo que los purifica a nosotros? Es la palabra. Primero es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y quien murió en la cruz de Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio precioso que Él hizo, nosotros hemos sido limpios. Ahora bien, pero yo tengo que hacer mía esa palabra. Yo tengo que hacer mío, tengo que ser hacedor de la palabra. Lo que yo voy a estudiar, lo que yo voy a hablar, tengo que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios haga impacto en mi vida. Dice en Hebreos 4:12, y aquí es donde vamos a hablar cómo la palabra de Dios los purifica a nosotros y cómo los limpia. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ok. Dice que la palabra de Dios es viva. Cuando dice que es viva, es porque está vigente para nosotros. Y cuando dice que es eficaz, que se cumple, se cumple a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Entonces, esto que está hablando en Hebreo 4:12, los está diciendo a nosotros que lo único que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones es la palabra de Dios. Y lo único que a nosotros los va a limpiar es la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Santiago dice, purificad, y vosotros de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Él os está diciendo que el doble ánimo radica en el corazón. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el doble ánimo? El doble ánimo lo vamos a vencer siendo hacedor de la palabra de Dios. El doble ánimo lo vamos a vencer no ser solo lectores de la palabra de Dios. Porque lectores hay 1,000,000, miles de lectores de la palabra de Dios. Los brujos saben la palabra de Dios. Satanás conoce las escrituras más que muchos cristianos, se puede decir. Pero él no es hacedor de la palabra. O sea, ¿cómo vencemos al doble ánimo? Siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores, no que siendo hacedores de la palabra. Ok, si la palabra de Dios me enseña a mí que estoy fallando en una área, ¿qué tengo que hacer yo? Mejorar esa área. ¿Para qué? Para poder seguir purificando mi corazón.
Si la palabra de Dios me enseña a mí que tengo cosas todavía en el corazón que a Dios no le agradan, ¿qué tengo que hacer yo? Disponer mi corazón y decirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude y que me guíe a caminar conforme la palabra de Dios. El doble ánimo no deja avanzar. El doble ánimo lo desconecta de la presencia de Dios. El doble ánimo los aleja del propósito de Dios. El doble ánimo los desconecta completamente de Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí y mañana no. Ese es el doble ánimo. Como dije, el cristiano de doble ánimo es como el ascensor, un día está abajo, un día está arriba. Y el cristiano no tiene que ser así. El cristiano tiene que ser de todos los días, purificar vuestros corazones todos los días a través de la palabra, a través de la oración, ser persistente en lo que nosotros hemos creído. Ok, yo he creído que Jesús es el Salvador, seguir siempre en esa línea, ser perseverantes en la palabra de Dios, es de todos los días, meditar en esas cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros, meditar en esas cosas especiales que Dios ha preparado para nosotros. Si tengo un corazón limpio, voy a tener una mente limpia. Si tengo un corazón limpio, voy a tener unos ojos limpios. Si tengo un corazón limpio, voy a tener una boca limpia. Si tengo un corazón limpio, voy a saber qué es lo que voy a escuchar y voy a tener cuidado con lo que escucho, con lo que veo. Por eso que dice el apóstol Santiago, y vosotros, dice, purificad vuestros corazones. Y cuando dice purificar vuestros corazones, no quiere decir que se va a tomar un poco de cloro y se les va a limpiar el corazón. No, es a través de la palabra. La palabra de Dios es la que los transforma a nosotros. Hay cosas bien hermosas que la palabra de Dios los enseña, que es el ayuno, la oración, la intimidad para con Dios. Son cosas que ayudan a la transformación en nuestras vidas. Pero lo que los transforma a nosotros es la palabra de Dios cuando somos hacedores de ella. Cuando nosotros los apegamos a los estatutos y los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice, donde estamos leyendo en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. ¿Por qué la palabra de Dios es comparada con una espada de dos filos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que va cortando todas esas cosas que todavía están en nuestros corazones. La palabra de Dios es la que corta aquellas cosas que todavía no los dejan conectarlos con la presencia de Dios. La palabra de Dios es la que corta todas aquellas cosas que todavía los alejan de Dios. Por eso dice que es comparada con una espada, no de un filo, no que de dos filos, o sea, que corta para allá y corta para acá. Pero en qué momento hace impacto, es como decimos, cuando soy hacedor de la palabra de Dios. Como cuando yo dispongo mi corazón y le digo al Señor, Señor, haz tu obra en mi corazón. Pero si pedimos con duda, como dice el apóstol Santiago, ahí hay un problema bien grave. Porque el pueblo de Israel perecieron mucho por la incredulidad en ellos. Veían todas las cosas preciosas que el Señor hacía y ellos aún todavía había un espíritu de incredulidad en ellos. ¿Y por qué comenzamos hablando de la fe y la duda? Porque el cristiano de doble ánimo una vez tiene fe y una vez tiene duda. El doble ánimo así es. Una vez le cree a Dios, un día le cree a Dios y otro día, ¿será que Dios va a cumplir lo que ha hablado en mi vida? Así no podemos. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Por eso que comienza hablando de la duda y la fe. El cristiano que tiene el doble ánimo está dudoso. Siempre está con duda. Hoy tiene ganas de alabar a Dios y mañana no. Y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Que ese espíritu perverso que está afectando a muchos cristianos no los haga efecto en nuestras vidas.
Tenemos que, aunque no podemos asistir a una iglesia por lo que está pasando, nosotros tenemos que permanecer siempre firmes en lo que hemos creído. ¿Y que hemos creído? Que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador del mundo y que por Él nosotros estamos aquí. Aunque no lo merecíamos, pero aquí estamos. Nosotros tenemos que tener esa certeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La fe pues es la certeza, dice. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué la fe es eso? Porque la fe es que yo creo, que ya sé, que yo sé, que eso que yo he creído ya lo tengo. Aunque no lo veo, pero lo tengo. Esa es la certeza de que yo sé que esas cosas las tengo. Ahora bien, pero ¿quién es el que produce la fe? En nuestro Señor Jesucristo. Conforme yo me voy acercando a Dios, Él va produciendo esa fe maravillosa en mi vida, y cuando va creciendo esa fe maravillosa en mi vida, la fe que viene de Cristo en mi vida, la duda y el doble ánimo no va a tener lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he creído y no le doy cabida a ese enemigo perverso que está afectando a muchas vidas de muchos cristianos. Como les vuelvo a repetir, lo que los purifica es la palabra de Dios. Y es la que corta. Dice que es una espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma. Escuche bien. Por eso dice que purifica vuestros corazones. Dice que la palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo a lo más profundo del alma. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre tiene que ser una oración certeza. ¿Y cuál es una oración maravillosa que le podemos hacer a nuestro Señor? Es decirle, si hay cosas que están en mi corazón, todavía límpialas. No quiero ninguna maldad en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar limpios delante de Él. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, por eso dice que es lo que los limpia a nosotros. Es la que los purifica a nosotros. Y cuando habla de los tuétanos, está hablando que es hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Los tuétanos son aquellas cosas que están en medio de nuestros huesos. Eso es la que llega hasta allí. La palabra de Dios es la que llega hasta lo más profundo, donde nadie puede llegar. El doble ánimo no lo va a dejar con una terapia psicológica. Eso no se va con una terapia psicológica. El doble ánimo no lo vamos a dejar con yo contárselo a un amigo, mira, me pasa esto. No. El doble ánimo lo vamos a dejar siendo hacedores de la palabra de Dios, purificando vuestros corazones. Aleluya. Y otro de los puntos maravillosos es cómo nosotros podemos vencer el doble ánimo, es ser persistentes día con día. No darle cabida al doble ánimo, día con día. Seguir en este camino precioso, seguir en este camino maravilloso, siendo siempre persistentes. ¿Por qué? Porque este camino no es para los cobardes. Este camino es para los valientes. Este camino es para aquellos verdaderamente que hemos sido llamados al reino de Dios. Y como nosotros hemos sido llamados, aquí estamos, hablando de un tema de que casi no se habla. ¿Por qué casi no se habla? Porque para hablar de este tema tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de este tema, el enemigo viene contra nosotros también a quererlos atacar en esta área. Cuando nosotros hablamos del doble ánimo, el enemigo quiere venir a atacar en esa área a nosotros para que caigamos en ese espíritu perverso. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que lo guarda a nosotros, y seguimos adelante porque Él es el que está en nuestras vidas. Es la palabra de Dios eficaz. Es la palabra de Dios maravillosa. En Efesios 4:23 dice, renovaos el espíritu de vuestra mente.
Cuando dice renovaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de vuestra mente? Siempre llegamos a lo mismo, es la palabra de Dios. Ahí es como nosotros vamos a ser renovados día con día. Ahí es como nosotros vamos a ser renovados de todas aquellas cosas que todavía los quedan a afectar, de los que los quieren apartar de la gracia de Dios. Como dije, el doble ánimo los desconecta de Dios. Pero sé que nosotros, los que estamos escuchando, sé que estamos conectados a esa fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo, a esa fuente maravillosa que es la que nosotros nos da vida día con día, y es lo que nosotros los ayuda a seguir adelante, y es lo que nosotros los ayuda a ser persistentes día con día. Como dije al principio, pertenezco a la iglesia Monte de Oración AP, con los pastores David González, pastora Bernice. Estamos ubicados en 5737 Culebra Road. Cualquier información que quieran, hermanos, ahí está nuestra pastora. Ahí estamos a las órdenes. Los domingos los servicios son a las 10:30. El número de teléfono es 210-846-4401. Es una corta palabra que ha traído, hablando de este espíritu perverso que está afectando a muchos cristianos y que muchos no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque el espíritu ese es el que ha llegado a cegarle sus ojos espirituales, y han determinado ellos de que no están en el doble ánimo sin darse cuenta. Pero cuando nosotros los metemos en la palabra de Dios, yo anteriormente había leído Santiago 4:6, Santiago 1:8, donde habla del doble ánimo, y solo lo había leído, y en ningún momento me había detenido directamente qué es el doble ánimo. Y un tiempo me di cuenta, yo estoy en esta situación, y ahora tenemos que arreglar esto. ¿Con qué? Apegándolos a la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este momento. Sé que es una corta palabra, y espero que los que estaban escuchando les haya servido, y recordemos que el doble ánimo es un enemigo silencioso que está afectando a muchos cristianos, y hay un porcentaje bien grande de por qué muchos no han cumplido el propósito de Dios en su vida por el doble ánimo. No es culpa de Dios, es culpa de ese espíritu perverso, pero nosotros tenemos el dominio propio en nuestras vidas para echar fuera todo espíritu inmundo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y sigamos adelante en el Señor.